que no pueden trabajar porque estos individuos están poniendo las trancas internamente. Bueno, ya es hora de decir que rompan con estos individuos. Con esa costra que les ponen por encima. Con esa costra, y que el señor Ramos Alub, que le explique al país por qué en vez de ser diputado y en vez de estar nombrando este gobierno de transición, que es lo que debería estar haciendo, porque lo que está es sacando sus cuenticas de quiénes van a ser los gobernadores, y después él, ¿cuántos gobernadores va a tener Acción Democrática? Y después su candidatura a él, que claro, como Capriles está inhabilitado, como María Corina está inhabilitada, como Leopoldo López está inhabilitado, entonces él pretende que él va a ser el candidato de la oposición para las presidenciales. Claro, en diciembre. Esa es la jugada. Esa es la jugada. Entonces es verdaderamente una cochinada, pues es una porquería lo que está pasando a nivel de la Asamblea Nacional, y esto se tiene que decir públicamente, porque nos están traicionando. Y la constituyente allá no es un juego. Nos están quitando la vida literalmente. Entonces aquí nos estamos jugando la vida, vamos jugándola como debe ser, y vamos a poner en entredicho a aquellos que nos están traicionando, porque esto no se ha podido cuajar, y esta señora que está interviniendo tiene que saberlo. Esto no ha podido cuajarse por la traición de estos individuos. Entonces no es posible que por 3 bolsas, exactamente, aquí no se pueda lograr el objetivo que está en una bandeja de plata, porque toda la comunidad internacional se ha volcado a apoyarnos. El presidente Pastrana, el otro día entrevistado por Fernando Rincón, manifestaba su indignación y su frustración porque se siente, su incredulidad, porque se siente como un tonto útil, porque dice, caramba, yo fui a Venezuela a presenciar un plebiscito porque estaba bajo la convicción de que la Asamblea Nacional iba a nombrar un gobierno de transición. Es que eso es, para eso se hizo el plebiscito. Que después del 16 de julio estos individuos lo que están es organizando unas tranquitas y unas marchas y una cosa, y no planteándole al país cuál es el gobierno de transición, dónde están, quiénes son los representantes del país que van a asumir el poder y hacer todo lo necesario. Y nombrar los poderes, además. Y nombrar todos los poderes. Incluyendo Fuerzas Armadas. Defensor del pueblo y Fuerzas Armadas. Claro. Todo eso tiene que estar de nuestro lado, y para eso teníamos el poder de la Asamblea Nacional. Entonces, que estos individuos entreguen ese poder por unas gobernaciones que no sirven para nada, porque yo quisiera que alguien me explicara en qué puede ayudar una gobernación a frenar el avance de estos monstruos que nos quieren tragar vivos. Entonces, esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué toda Venezuela no reacciona como tú y como yo en este momento, Mingo, indignados, y le exigen a estos individuos? Es que es inaceptable. Es inaceptable. Entonces, que entreguen sus cargos y se los entreguen a otras personas que sí estén dispuestos a trabajar, pues. Amigos, son las 7:55 de la mañana, nos quedan unos 3 minutos. La gente quiere saber si hay tiempo para retomar esa bandera. Hay tiempo ahora, pese a que era lo que yo te preguntaba, para que tú explicaras si esto se puede de alguna manera retomar en el lapso, en los próximos días, porque pesa sobre el país completamente una Asamblea Nacional Constituyente de Maduro y su gentuza, con poderes supraconstitucionales, que es hacer lo que le dé la gana, o es verdaderamente ponerse la banda de dictador ante el mundo y ante lo que queda del país. La gran pregunta es ver qué actitud se va a tomar con esta constituyente. Ayer Maduro lanzó, bueno, señores, los que quieran venirse a las gobernaciones y siéntense en la mesa de negociación conmigo. Entonces, lo que tenemos que ver es si estos individuos van a hacer eso, o sea, porque el país entero, yo inclusive le propongo al país, caramba, vamos a hacer algún tipo de manifestación contra estos asambleístas, contra estos... Llamándolos a botón, pues, como digo, no mentico, vale, mira, cumple con lo que te... Cumple, o si no, explícanos, dinos en nuestra cara por qué no lo estás haciendo. Y quítate de ahí, renuncia, porque no sirve. Y deja que aquellos que sí quieren hacerlo, lo hagan, y no les pongas trabas, y no les metas zancadillas. Entonces yo sí creo que se puede hacer todavía. Yo sí creo que todavía hay ciertas personas con las que se podría trabajar esto, pero es fundamental que entonces, como estamos hablando, aquellos que están poniendo las trabas se retiren del camino, porque son los que están poniendo todos los obstáculos, están poniendo en el camino puras bombas que explotan en la medida que uno camina. Entonces hay que sacarlos del juego y entonces poner únicamente en el escenario a aquellos individuos que efectivamente quieren trabajar por una solución definitiva a esta desgracia, que es reinstitucionalizar el país. Ese es el mandato que se les dio. Reinstitucionalizar el país pasando por un gobierno de transición. Porque si no, lo que va a venir es más sangre. Lo que va a venir es una masacre. No queda otra.
o una entrega total a esta dictadura, o sea, vivir como unos esclavos, pues. Vivir como unos esclavos, esa es la única alternativa. Entonces, bueno, el resto del país, no sé, se tendrán que ir por la frontera de Colombia mientras esté abierta. Entonces, ese es el escenario que queremos. O sea, el escenario es Cuba ahora más que nunca. Más que nunca. El espejo de Cuba hoy resplandece mucho más ante Venezuela con lo que sucedió ayer. Claro, porque ahora se dificulta más, ahora la constituyente, porque ahora la constituyente se asume como el poder supremo, supraconstitucional, inclusive por encima de la Asamblea Nacional. Es decir, desde el momento que existe la constituyente, el que reconozca esa constituyente está reconociendo un poder supraconstitucional. Entonces hay que, evidentemente, lo primero tenemos que desconocer por completo la existencia de esa constituyente. Tenemos que, ahora sí es verdad, activarnos en 350 y desconocer por completo todo aquello que represente a este régimen y ver quiénes son nuestros verdaderos aliados. Régimen sanguinario, pero entonces vienen más presos, vienen más detenidos, vienen más muertos, viene más sangre. El que hable de negociación ahorita, el que hable de elecciones regionales, el que hable de toda esa paja, evidentemente se tiene que poner de lado. Y entonces, bueno, ver cómo tejemos entre nosotros, los venezolanos que verdaderamente queremos una solución, bueno, la salida. Porque el apoyo de la comunidad internacional lo tenemos, pero también esa comunidad internacional empieza a burlarse de nosotros, como Pastrana. Claro, que empieza justificadamente. Mira, no están haciendo las cosas que... ¿Cuál es la seriedad de ese país? O no respetan al pueblo, pues, no respetan la voluntad. Se burlan del pueblo. El 16 de julio... Esto es una burla lo que han hecho El 16 de julio hubo una orden vinculante a la Asamblea Nacional. Nosotros fuimos y más de 7.6 millones de venezolanos le dimos a la Asamblea Nacional: ustedes tienen que conformar un gobierno de transición. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo están haciendo? ¿Por qué están organizando unas elecciones regionales de gobernadores? ¿Por qué nos están traicionando? Eso es lo primero. Hoy todo el país tiene que preguntarle eso a la Asamblea Nacional. ¿Qué significa un gobierno provisional, un gobierno de transición? Esto no es como ha tratado de pintarlo el señor Ramos Alup, de que sería un gobierno de unidad nacional consecuencia de unas elecciones libres y democráticas que se tienen que organizar a partir del año que viene, con unas primarias de la oposición y después con toda la campaña electoral y finalmente con unas elecciones. Eso no fue lo que se planteó el 16 de julio en el plebiscito. Yo estuve en las reuniones organizativas de ese plebiscito y fuimos muy enfáticos en el tema que el objetivo del plebiscito era sacar a Maduro y a su régimen del poder a partir del gobierno de transición que se iba a formar como consecuencia de esa orden vinculante. O sea, como punto de honor. Ese era el punto de honor. Inclusive yo me acuerdo de haberles dicho a los rectores y a todos los sindicatos, a la Fedecámara, a Consecomercio, a todos los que estaban presentes en esa reunión, que iba a ser una estafa al país si ese gobierno de transición no se formaba, porque esa era la expectativa de los venezolanos. Entonces, ese es el primer punto que tenemos que tener muy claro. Aquí es necesario que el país entienda que el abismo principalmente se está generando no como consecuencia de esta constituyente ridícula, criminal, una payasería como la de ayer, que eso además se sabía que iba a suceder si no se detenía. Con una masacre de 16 muertos. Bueno, claro, esa constituyente está sembrada sobre 113, 114 venezolanos que han dado su vida en estos meses, precisamente para lograr la libertad. Entonces, para lograr la libertad, no para detener la constituyente, para lograr la libertad de Venezuela. Entonces, aquí nuestro principal punto tiene que ser la exigencia a los responsables de la orden vinculante que dimos el 16 de julio de que efectivamente acaten la voluntad de los venezolanos. Ya no se trata de un gobierno, de un régimen que está haciendo lo que le da la gana con ese constituyente, porque sabemos que el régimen es criminal, sabemos que son unos narcotraficantes. Precisamente que el objetivo de este régimen es destruir al país, destruirlo como sea, con constituyente o sin constituyente. El tema aquí es cómo detenemos a este régimen, cómo frenamos a este régimen. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué no se conforma este gobierno de unidad nacional de transición que haga todo lo necesario para detener al régimen, para frenarlo y para ponerlo a derecho? Cuando tenemos a toda la comunidad internacional apoyándonos, tenemos a toda Venezuela, en su inmensa mayoría, más del 90% de los venezolanos estamos apoyando la salida de este régimen.
Entonces, ¿cómo es posible? Eso no tenía que hacerse el lunes 17. El lunes después. Claro, eso, el lunes 17 debió haber amanecido ese gobierno. ¿Y por qué no se hizo así? Porque dentro de la Asamblea Nacional, Mingo, hay intereses dispares, que es precisamente lo que ha impedido que se hagan los nombramientos del Tribunal Supremo de Justicia como se tenían que haber hecho. Claro. Porque lo que se hizo en días pasados nuevos rectores del CNE es una chapucería, CNE, claro. Es una chapucería, porque ni siquiera se nombraron 33 magistrados al final, sino nada más 13. O sea, es una chapucería. Exacto. Y no se hizo dentro del recinto de la Asamblea Nacional y no se tomaron medidas para proteger a esos magistrados. Tampoco se nombró a los rectores del CNE cuando se han debido haber nombrado desde el año pasado. Y por supuesto, no se nombró al gobierno que se tiene que haber nombrado para llenar el vacío de poder, claro, que existe desde que la misma Asamblea Nacional en enero decretó la falta absoluta de Maduro por abandono del cargo y desde que formalmente se decretó la activación del artículo 350, que desconoce también al vicepresidente de la República por ser parte de un régimen que está violando sistemáticamente los derechos humanos. Entonces, constitucionalmente hablando, legalmente hablando, cosa que el problema no es legal, eso estamos claros, el problema es político. Pero por primera vez en el país tenemos todos los elementos constitucionales también. Pero también el problema es moral y jurídico. El problema es solamente ético. Exactamente, principalmente político. Principalmente ético. Pero lo que te quiero decir es que por primera vez tenemos todos los elementos legales y constitucionales también a nuestro favor. Claro. Es decir, la salida sería perfectamente enmarcada en lo que está plasmado en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales y, por supuesto, como decías tú, en la ética, las buenas costumbres y el deber ser. Entonces, ¿cómo es posible que esto no haya sucedido? Bueno, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué efectivamente no ha sucedido? ¿Qué está pasando dentro de la Asamblea Nacional? Entonces allí es donde entra el gran tema de las ambiciones chiquitas, de la traición al país, de un sector político venezolano que supuestamente está diciendo que es de oposición, pero que trabaja siempre favoreciendo los intereses del gobierno. Porque que en este momento exista un grupo político, un equipo político, representantes de partidos de oposición, entre comillas, que lo que estén es organizando quiénes van a ser sus candidatos para unas elecciones regionales de gobernadores, para mí es eso no tiene nombre. Eso es una traición al país. Eso no tiene nombre. Porque efectivamente eso es algo que beneficia sus bolsillos, sus negocios personales, particulares, sus intereses particulares, pero que evidentemente le escupe, va al baño inclusive, no quiero decir la palabra porque es demasiado vulgar, sobre los cadáveres de los venezolanos que hemos dejado en esta lucha de estos 3 meses. Es decir, eso para mí es mucho más traición en todos los sentidos que la constituyente de Maduro, porque yo de Maduro me lo espero, pero de unos individuos que se están vendiendo ante nosotros como nuestros representantes y como genuinos opositores, y se rasgan las vestiduras como opositores, y en las sombras están negociando sus intereses partidistas y personales a costa de los intereses del país, porque son los que frenaron el nombramiento de los Tribunales Supremos de Justicia, son los que frenaron el nombramiento del CNE, y son los que están frenando el nombramiento de este gobierno de transición. Entonces, efectivamente hay que ponerlos con unos reflectores bien fuertes, en tinta fosforescente, para que el país sepa quiénes son y les reclame directamente. Eso es lo principal. Para mí eso es lo principal ahorita. Desnudar a quienes están frenando las posibilidades reales que tiene Venezuela de solucionar sus problemas, arrinconarlos, ponerlos de lado y entonces buscar cómo agruparnos con gente que efectivamente esté luchando por el país y esté dispuesta a implantar las soluciones que están allí. Evidentemente no son soluciones fáciles, pero lo que nosotros estamos planteando es: se tiene que formar este gobierno para gobernar, no una cosa simbólica, que ellos anuncien ahora hay un gobierno de transición y esperan que la DIN y todos los organismos de seguridad del régimen vengan y los metan presos. No, aquí se está hablando de una estrategia muy bien pensada, en donde ellos se van a hacer una alianza con la comunidad internacional, inclusive desde el punto de vista militar, y van a tomar las decisiones una vez que ya esas alianzas estén completamente selladas, de tal manera que en el momento que se haga el anuncio del gobierno de transición, inmediatamente tengan como actuar como un gobierno con fuerza. Es decir, que efectivamente obligue a estos individuos a entregar el poder, ¿no? Estamos hablando con el doctor Juan Carlos Sosa Purba. La Venezuela decente estaba esperando que eso se diera
en las horas subsiguientes después del domingo 16 de julio. Sin duda. ¿Por qué eso no ocurrió? Y esas personas a las que tú aludes, ¿qué están esperando? Que sea el propio Maduro o Diosdado Cabello o Jorge Rodríguez quienes digan cuáles son los que han estado sentados con ellos negociando estos pequeños espacios y estos guisos que son más importantes para ellos que, como tú dices, la gran cantidad de muertes que hemos puesto. Yo creo que yo sistemáticamente lo he dicho y lo voy a volver a decir porque básicamente yo voy a comunicar lo que me informan a mí diputados dentro de la Asamblea Nacional. Ajá. ¿Quiénes son los que están frenando esto? ¿Quiénes son? Están frenándolo el señor Henry Ramos Alup. Con Acción Democrática. El señor Rosales con el partido UNT. Nuevo Tiempo. Así es. Falcón con su partido Avanzada Progresista. Y un sector importante de Primero Justicia. Entonces, esos son un sector que no es toda Primero Justicia, pero un sector de Primero Justicia. Entonces, es importantísimo que el país le exija a los cabecillas de esos partidos, que le exija a Julio Borges, que además Julio Borges es el presidente de la Asamblea Nacional. Claro. Entonces, como presidente de la Asamblea Nacional, es el presidente de Venezuela, porque desde el punto de vista sucesoral, tomando en cuenta la tradición jurídica venezolana, constitucional, como la tradición jurídica republicana mundial, cuando hay un vacío de poder en el Poder Ejecutivo, no hay Poder Ejecutivo, quien debe asumir la presidencia es el presidente de la Asamblea Nacional. Y en caso de que el presidente de la Asamblea Nacional no pueda asumir la presidencia por X o por Y, bueno, designar a un venezolano de trayectoria reconocida para que encabece ese gobierno de transición, que los hay muchos. Eso fue lo que sucedió en 1993, cuando sacaron a Carlos Andrés Pérez del poder, nombraron un gobierno de transición y el presidente del Congreso le entregó la presidencia a Ramón J. Velázquez para que hiciera ese gobierno de transición. Entonces, bueno, Julio Borges tiene que responderle al país. Julio tiene que hablarle al país y decirle por qué él no está asumiendo la presidencia de la República, que tiene la obligación y el mandato vinculante a partir del 16 de julio para que lo haga. Entonces él tiene que explicarle al país por qué no lo hace. Henry Ramos Alup tiene que explicarle al país por qué él considera que es más importante ahorita enfrascarse en unas elecciones para gobernadores, donde él dice que él va a ganar la mayoría de las gobernaciones. Él tiene que explicarle al país por qué para él eso es más prioritario, más importante que nombrar este gobierno de transición. Rosales tiene que hacer lo mismo y Falcón tiene que hacer lo mismo, hacer una rueda de prensa y explicarnos a los venezolanos por qué ellos consideran que el país puede estar más de un año con esta desgracia, con esta constituyente y con Maduro asesinando a nuestros muchachos, porque evidentemente los muchachos van a seguir saliendo a las calles. Ahora, cosa que yo considero una gran irresponsabilidad, porque yo pienso que seguir mandando a la gente a la calle es mandarla a un matadero, si efectivamente no existe una estrategia política. Que es la pauta de hoy, la pauta para salir de esto de verdad. Porque si la voluntad no es salir de esto de verdad, sino seguir poniendo muchachos para que pongan su pecho, para que los asesinen, esperando que eso va a ablandar el corazón de quienes son los que los están asesinando, porque si lo que se pretende es que las Fuerzas Armadas en un momento determinado hagan un pronunciamiento a costa de todas las muertes que están ellos mismos causando, a mí me parece que eso es criminal, a mí me parece que eso es inaceptable, porque las Fuerzas Armadas precisamente están demostrando, en su inmensa mayoría, que están total y absolutamente comprometidas con este régimen, porque son 19 años de ideologización, son 19 años de penetración del narcotráfico, son 19 años en donde han sido totalmente desmanteladas en sus cuadros superiores, no hay cadenas de mando, todo el alto mando militar está putrefacto y le debe el alma al diablo. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo es posible que lo que se está esperando es que haya un pronunciamiento de esos señores para poder actuar? A mí me parece es una gran irresponsabilidad y por eso mismo le planteo al país y le planteo al mundo entero que si aquí las Fuerzas Armadas están tan penetradas y están tan corrompidas y son agentes del narcotráfico y son agentes de Raúl Castro, de la dictadura cubana, entonces nosotros tenemos pleno derecho de hacer lo mismo que hizo el presidente Pastrana y lo mismo que hizo el presidente Uribe en Colombia cuando idearon el Plan Colombia, que fue un plan precisamente llevado a cabo en Colombia para que
los colombianos pudieran combatir a unas fuerzas armadas internamente que estaban penetradas por el narcotráfico. Secuestradas por el narcotráfico. Entonces, eso funcionó y permitió que Colombia se pacificara y pudiera tener años y años de progreso, de estabilidad y de crecimiento económico. Te están preguntando, Juan Carlos, estamos conversando con el doctor Juan Carlos Sosa Purba, te están preguntando si tú puedes explicar en realidad y que no sea simbólico y de teatro, cómo ese gobierno de transición pudiera haber detenido y parado a la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro fraudulenta de ayer. Tenemos ahorita... Ya vamos a seguir, continuamos. Ok, efectivamente lo que tenían que haber hecho, lo que tienen que hacer es una alianza estratégica con el ejército, con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y obviamente nombrar a este gobierno. Es decir, la Asamblea. La dirigencia opositora. La Asamblea Nacional nombrar este gobierno de transición con figuras muy representativas del país, principales, gente muy sólida. El clero, las universidades. Muy sólida, muy representativa del país. Todo. Y tener una fuerza militar ya totalmente creada con esta alianza con los Estados Unidos, que tiene que efectivamente sellarse, y hacer una invitación a las Fuerzas Armadas venezolanas. Es decir, todo esto tiene que haberse conversado previamente con sectores militares que están dispuestos en Venezuela, venezolanos, a apoyar a ese gobierno de transición. Entonces ya tú, una vez que tienes conversado y creado la alianza con esos sectores militares venezolanos que están dispuestos a apoyar, y una vez que ya tú tienes tu alianza militar sellada con los Estados Unidos, tipo el Plan Colombia que estaba citando antes de Pastrana y Uribe, entonces tú anuncias al gobierno de transición e inmediatamente tomas medidas para obligar a las Fuerzas Armadas corrompidas que representan el narcotráfico a deponer las armas. Tú tienes que diseñar una estrategia como gobierno para neutralizar y poner a derecho inmediatamente en un solo momento a los cabecillas de los colectivos, a las cabecillas de la milicia, a todo el alto mando militar y por supuesto a los principales cabecillas del régimen de narcotraficantes, incluyendo Maduro. Pero eso tiene que ser una estrategia inteligentemente diseñada y cohesionada y profesionalmente. Hay una forma de hacerlo muy concreta. Los detalles evidentemente son cosas que nos llevaría mucho más que un programa completo, y no es el momento tampoco para decirlo. Pero el punto es que esas son acciones que se tienen que tomar y que tienes todo el apoyo de la comunidad internacional para que lo hagas. Entonces, una vez que se anuncia el gobierno de transición, tú inmediatamente tienes que tener en ese instante jefes de gobierno y jefes de Estado pronunciándose a favor de ese gobierno de transición, inmediatamente en un solo momento, haciendo ruedas de prensa en sus respectivos países, apoyando a ese gobierno de transición y haciendo una convocatoria a todos los venezolanos, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, para que en ese instante, entonces sí, haya una gran manifestación de apoyo de ese gobierno de transición. Entonces tú arrinconas completamente al régimen. Y ante tal despliegue de apoyo nacional e internacional, y ante la muestra de la alianza estratégica militar que tú tienes con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, entonces a esta gente no le quedaría más remedio que deponer las armas, porque yo no creo que sean tan imbéciles de pretender una confrontación bélica con los Estados Unidos de Norteamérica y con con las 3/4 partes de las Fuerzas Armadas nacionales, que existiendo un gobierno de transición al que apoyar, ellas se volcarían a apoyarlo. Porque lo que no se puede pretender es que esas 3/4 partes de Fuerzas Armadas que están con nosotros se pronuncien antes de que exista el gobierno de transición, porque no tienen cómo hacerlo. Ellas tienen que entregarle el poder a alguien. Si ellas desconocen a Maduro, ¿a quién le entregan el poder? Si no existe un piso político sólido, ¿a qué respaldar? Eso tenía que hacerse antes del día de ayer, por supuesto. O hay un tiempo en donde tú vislumbras, tú visualizas que todavía hay chance para ejercer y tomar esas acciones, esas decisiones, pese a que hoy Maduro cuenta con esa Asamblea Nacional Constituyente con poderes supraconstitucionales. Están diciendo que en 24 horas ya estarían los constituyentistas electos tomando la asamblea. Entonces, ¿cuánto tiempo le queda a nuestros diputados para tomar esa medida, para ejercer esa acción? Bueno, cada día que pasa es día que están más débiles para hacerlo, porque evidentemente ya ni siquiera van a tener el recinto para reunirse, ni siquiera van a tener el símbolo de la Asamblea Nacional,
que represente la institución. Sin embargo, evidentemente siguen teniendo esa posibilidad porque siguen teniendo la representatividad como Asamblea Nacional. Claro. Ellos siguen siendo nuestros representantes, claro, y siguen teniendo nuestra orden vinculante. Entonces, el momento es el momento en que ellos tomen la decisión de hacerlo. Ahora, lo que yo le pido al país es que se lo exija. Claro. O sea, que no podemos seguir con la guarandinga de bajar la cabeza e inclinarnos ante todo lo que diga la MUD, porque lo está diciendo la MUD, y cuestionar y criticar y decir cualquier cosa es provocar una división. ¿Qué división ni qué carrizo? División es la que están creando ellos. Ya tenemos una constituyente posicionada. Efectivamente, el mismo recinto de la Asamblea Nacional ni siquiera va a ser de nosotros ya. No. Le van a dar una patada por el trasero y los van a sacar a todos de allí, de la manera más humillante. Hoy mismo. Desde ayer ya están cercando a la Asamblea Nacional. Ya tomada por los colectivos. Entonces, esto es una humillación que no tiene nombre. Entonces, lo que tienen que hacer desde hoy, esto tienen que haberlo hecho antes, pero bueno, vamos a pensar aquí a futuro. Desde hoy, los diputados no pueden hacer otra cosa que lo que estamos hablando. Cónchale. De esto es lo único que ellos tienen que dedicarse y es lo único que tienen que trabajar. Nosotros no elegimos a los diputados para que sean espartanos gladiadores en la calle tragando gas y recibiendo perdigones, porque para eso hay millones de venezolanos. Nosotros elegimos a 117 diputados con mayoría calificada para que dentro del recinto de la Asamblea Nacional hicieran las cosas que tenían que hacer. Y si hubieran hecho eso que tenían que hacer, ya tendríamos un Tribunal Supremo de Justicia de verdad. No existiría Tibicea y Lucena. El circo, el show de ayer no se hubiera podido haber presentado porque existiría un CNE de verdad y no ese fantoche que vimos ayer. Y podríamos también, si tuviéramos políticos serios tomando las decisiones correctas, podríamos ya tener un gobierno de transición trabajando directamente con los Estados Unidos, trabajando directamente con la Comunidad Europea, trabajando directamente con todos los países latinoamericanos que están apoyando la libertad en Venezuela y, por supuesto, comunicándose directamente con ese 90% de venezolanos que en vez de estar en la calle entregando su vida, podrían estar perfectamente simplemente apoyando de otras maneras mucho menos riesgosas para su integridad personal a ese gobierno de transición. No, y trabajando en la reconstrucción del país. Trabajando en la reconstrucción. Hay materias urgentes que hay que hacer. Porque evidentemente este gobierno de transición tendría todo el poder para tomar unas medidas de emergencia nacional que efectivamente, tal como tú dices, podrían estar ya paliando los graves padecimientos que tienen los venezolanos. Amigo, es el doctor Juan Carlos Sosa Purba. Tenemos un breve intervalo. Vamos